Lo dijo en la primera hora. Amigos, son las 6 de la mañana con 25 minutos. En este mes ya estamos prácticamente a días de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto será el próximo 25 de noviembre y con ocasión de esta fecha se prepara ya el segundo encuentro de viceprefecturas en Imbabura, donde se abordará precisamente esta temática y los índices registrados en nuestro país. Para hablar sobre este tema, vamos a dar la más cordial bienvenida esta mañana a Paulina Bercuter, viceprefecta de Imbabura, quien nos acompaña vía telemática. Paulina, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Belkis Sánchez. Ali Punya, buenos días con todo el Ecuador. Buenos días, Belkis. Qué gusto estar acá. Gracias por el espacio. ¿Cómo recibirá este año, este 2024, el Ecuador la conmemoración de esta fecha? El próximo 25 de noviembre, como decíamos, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Efectivamente, de cara a ya una conmemoración más, un año más, donde las mujeres del mundo, las mujeres ecuatorianas, seguimos colocando nuestro discurso, seguimos diciendo que es importante erradicar todas las formas de violencia en todos los espacios de nuestras actividades, tanto en la casa, en la administración pública, en la política, en todos los espacios. Pues es importante ahora que nos congreguemos y lo vamos a hacer reuniendo a las 23 prefecturas viceprefecturas del Ecuador. Efectivamente, lo que queremos es generar una discusión, seguir colocando el tema de la violencia política como uno de los temas importantes, que no solamente afectan a las personas que hemos sido electas en binomio por votación popular. De hecho, veamos lo que está pasando en este caso con la vicepresidenta del Ecuador, sino también, digamos, a estas figuras electas por votación popular y que no tienen funciones claras, porque la ley así no lo prevé, ¿no? Entonces es importante porque de alguna manera nosotras sabemos, las estadísticas así lo confirman, de que la violencia política es uno de los elementos más difíciles, más complejos, que limitan que las mujeres podamos participar en los espacios políticos en igualdad de condiciones. De esa manera, pues la violencia política, como vemos, es un factor que golpea y que debilita a la democracia en nuestro país y en el mundo. Y en esa medida, pues nos vamos a congregar para, por un lado, seguir visibilizando, seguir colocando en el debate público y político la necesidad de repensar estos espacios también, pero también lo que queremos es acompañar algunos casos que se están dando en algunas viceprefecturas y, como no, también reflexionar sobre algunos aportes y algunas reformas que deberíamos hacer en las leyes pertinentes para ya erradicar estas ambigüedades. Cuando se habla de esta necesidad de reforma, sobre todo lo que tiene que ver con violencia política, inevitablemente recordamos las reformas que se hicieron en su momento al Código de la Democracia, que de una u otra manera lo que buscaban era impulsar o fortalecer precisamente la participación de las mujeres en el ámbito de la política. ¿Qué ha pasado desde esa reforma a esta normativa hasta la fecha? Es importante recordar al Ecuador que por la organización, las mujeres logramos que en el 2020, la ley en el 2018 tipifica la violencia política de género y en el 2020 logramos también la modificación del Código de la Democracia, donde de alguna manera ya se tipifica lo que es la violencia política. Pero uno de los problemas y lo que estamos viendo por varios casos que se han dado, pero también por lo que estamos viviendo a nivel de la coyuntura nacional, que es mucho más fácil cambiar las normas, cambiar las leyes, y es mucho más complejo y más lento y más difícil cambiar las prácticas culturales en nuestro país, sobre todo en el ejercicio del poder, y cuando se tratan de binomios, cuando se tratan, digamos, de mujeres quienes asumimos los espacios de toma de decisiones, los espacios de poder. En esa medida, efectivamente, tenemos un Código de la Democracia que tipifica la violencia política, pero uno de los problemas es que la violencia política sigue siendo ilegítima para muchos actores o actoras políticas, es decir, muchas mujeres que viven violencia política, sobre todo en el espacio político electoral, se mantienen en silencio, ¿no? Porque no es legítimo, porque es un espacio donde naturalmente es
digamos, es normal de que existe violencia, y en esa medida creo que es importante seguir avanzando. Vuelvo a decir, si bien la norma está ahí, pero no es suficiente. Digamos, o mencionemos otra vez el caso de las figuras que hemos sido electas en binomio. Por ejemplo, el caso de las viceprefecturas. Si ustedes revisan el COTAD, ciudadanos, ciudadanas, la única función que tenemos, así como la vicepresidenta, es las que nos asignen, en este caso el prefecto o la prefecta, o en este caso el presidente o presidenta de la República. Eso significa que las expectativas que tenemos al momento que se conforman los binomios, cuando hacemos todo el esfuerzo electoral, ponemos el cuerpo, ponemos el capital político, ponemos inclusive todo lo que se necesita para una campaña política, al momento de llegar, cuando ya el binomio se posiciona en el espacio y gana las elecciones, pues existen la mayoría de veces dificultades, y es por eso es que vemos estas dificultades. Y vuelvo a hablar también de lo que pasa en el binomio de vicepresidente-presidenta, ¿no? En general, estas figuras son vistas como los traidores o traidoras en potencia, y eso lesiona las capacidades de, en realidad, trabajar en binomio, y lo que hace es que finalmente estas segundas figuras sean puestas a un lado, porque, vuelvo a decir, no existen funciones claras, y en general solamente dependen de lo que, digamos, el colega de fórmula decida o no decida ponerle en práctica, ¿no? Eso a su juicio ameritaría, por ejemplo, una reforma de manera que no sea sujeto a, no sé, consideración de quien ejerce a la discrecionalidad, exactamente. Exactamente. Yo creo que es importante, sobre todo porque la sociedad ha cambiado, y las mujeres políticas también hemos cambiado. Ya no estamos dispuestas quizás a asumir o tener esta representación un tanto decorativa. Digo las mujeres porque en general, si usted revisa la historia, bueno, ahora ha cambiado un poco, tenemos más prefectas, tenemos más mujeres en los espacios principales por las últimas reformas que hicimos en el COTAD para que el 50% de las candidaturas sean encabezadas por mujeres. Pero sin embargo de aquello, o sea, el problema es que efectivamente nosotras tenemos dificultades en este momento porque, vuelvo a decir, hemos cambiado, ahora nosotros queremos no solamente ser figuras decorativas, sino efectivamente poder ejercer el poder. Y ahí creo que es importante mirar qué es lo que dice el COTAD, qué es lo que dice la Constitución igual respecto al tema paritario. Creo que estamos nosotras en ese sentido, pues convencidas de que la paridad numérica no es suficiente, la paridad no alcanza para que efectivamente vivamos en democracia. Es importante que las mujeres lleguemos en términos numéricos, porque somos del 50% de la población, pero necesitamos llegar para ejercer nuestro espacio, para ejercer las funciones para las que hemos sido electas, ¿no? Y en ese sentido es importante, vuelvo a decir, así como cambia la sociedad, revisar las leyes, y pues vamos a generar un debate entre las distintas viceprefecturas y decir, bueno, si es que no hay posibilidades jurídicas, administrativas, de que haya en realidad este ejercicio, pues creo que hasta inclusive se podría pensar en la eliminación de estos espacios, ¿no? Porque lo que generan es ambigüedad y lo que generan es violencia política. Y nosotros queremos que esto siga sucediendo para las que vienen atrás. Brevemente, Paulina, tenemos un comentario de un oyente. En este momento nos dice: tanto Congope como AME se han pronunciado institucionalmente sobre la imposibilidad de reformar, por ejemplo, el COTAD para darles competencias exclusivas a las viceprefectas. Bueno, yo creo que en ese sentido vamos a hacer esta conversación con varios abogadas de estos 2 días. Vamos a estar en Otavalo, que el 14 y el 15, en este encuentro de viceprefecturas a nivel nacional, haciendo estas reflexiones, hablando sobre las buenas prácticas también, porque existen buenas prácticas donde se puede compartir el poder, pero sí es importante decir que hay que mirar todo. Yo creo que es importante también sentarle al Congope y a la AME para mirar su responsabilidad respecto a lo que ha pasado. Son las institucionalidades que de alguna manera han tenido que acompañar las decenas de casos de violencia política que han sido silenciados en el Ecuador y sufridos por muchas mujeres en estos cargos, ¿no? Vuelvo a decir, nos vamos a sentar, vamos a mirar, y efectivamente vamos a estar con abogados, abogadas que nos van a dar también su mirada, pero vamos a sacar de ahí algunas conclusiones interesantes de cara a lo que podríamos hacer. Y lo último, Paulina, en un par de minutos nada más, a propósito de que hizo referencia a lo ocurrido este fin de semana con esta decisión en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Una decisión que
por muchos, en gran medida, ha sido cuestionada desde los diferentes sectores, juristas, políticos, demás. Hablábamos de las reformas legales, de lo que se avanzó en su momento con la reforma al Código de la Democracia, pero vemos ahora mismo una decisión que está atravesada por un sumario administrativo. ¿Qué lectura le merece lo ocurrido con el caso de la vicepresidenta? Totalmente. Yo creo que, como dije hace un momento, podemos reformar las leyes, podemos siempre seguir ampliando nuestros derechos políticos de manera formal en lo que está escrito, pero cambiar la cultura es mucho más complejo, más difícil y más lento. Estamos en una sociedad aún machista, el espacio político funciona de esa manera, y vuelvo a decir, cuando no hay ambigüedad en la norma, efectivamente se presta para que la cultura, que es una cultura machista, una cultura autoritaria, utilice todos los mecanismos. Nosotras las mujeres, desde varios espacios, inclusive desde varias tendencias políticas, nos hemos frontalmente pronunciado desde hace meses, porque independientemente de que ella es una mujer que no ha defendido precisamente los derechos de las mujeres, ella es una ciudadana ecuatoriana con los derechos políticos que le asisten y es una autoridad electa por voto popular y de manera soberana. Lo que ha pasado es una clara afrenta, no solamente a ella como mujer, sino a los principios que priman en una democracia. ¿Cómo es posible que una funcionaria electa por votación popular sea en este momento llevada a sumario administrativa por una autoridad del Ejecutivo de menor rango? Eso es algo terrible que pone al Ecuador en riesgo, igual porque es la utilización por parte del gobierno, por parte del presidente, de todo el aparataje de la institucionalidad y de las normas de la administración pública para quebrantar a la democracia. Así que hacemos un llamado también desde varias mujeres políticas en funciones de distintas tendencias para que se respete la Constitución y para que el presidente de la República pues cese con estas prácticas misóginas, machistas, antidemocráticas, que lo que hacen una vez más es lesionar y que nos dan la razón a nosotros las mujeres, que seguimos colocando el tema de la violencia política como uno de los problemas fundamentales de la democracia en el Ecuador. Paulina, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a usted, un gusto. Paulina Berkuter, viceprefecta de Imbabura, hemos dialogado acerca de la violencia política en contra de la mujer en nuestro país. Este encuentro de viceprefecturas del Ecuador que está próximo a realizarse en los siguientes días, en el marco, decíamos, también de lo que será la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el 25 de noviembre. 6 de la mañana con 37 minutos, amigos. Es tiempo de una pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.